En 2022, mientras Rusia invadía a Ucrania y Estados Unidos anunciaba el embargo de sus negocios petroleros, la petrolera canadiense Canacol contrataba a 4 de ellos para una exploración petrolera que involucró a 40 empresas nacionales. Los rusos se fueron sin pagarles una deuda que se calcula hoy en 60.000 millones de pesos. ¿Qué tal esto? Esta es una de las máquinas que perforó los pozos Dividivi, Saxofón y Chimela en Cesar, Magdalena y Sucre, en los que la petrolera Canacol Energy reportó hallazgos de gas en enero de 2023. Esta operación implicó servicios petroleros y logísticos de más de 40 empresas colombianas que a su vez fueron contratadas por Petropolar Sucursal Colombia, una empresa constituida en Dubái cuyos dueños rusos desaparecieron tras cobrarle a Canacol sin pagar por los servicios contratados con las empresas colombianas. Los rusos Vladimir Pranevsky y Anton Yakovlev constituyeron en 2020 en Bogotá una filial de su empresa Petropolar de Dubái con un capital de $310.000, como lo demuestra este registro de Cámara y Comercio, para ejecutar este contrato de $57.5 millones que pactaron con Canacol. A mediados de 2022, justo después de suscribir el contrato, los intereses de los petroleros rusos en todo el mundo se vieron afectados por el embargo que Estados Unidos y Europa decretaron con motivo de la invasión terrestre a Ucrania. Algunas empresas americanas no podían trabajar con ellos. Canacol nos pide que nosotros contratemos a una empresa de cementación y que ellos se encargan de que Petropolar nos pague. Actualmente, haber aceptado eso nos causó una demanda de 3.500 millones de pesos. Aunque todo el capital involucrado en el negocio era colombiano, en el tercer semestre de 2022, Petropolar dejó de pagar, pero las compañías de servicios siguieron facturándole, más aún cuando en enero de 2023 Canacol anunció nuevos hallazgos de gas. Canacol fue quien presentó a la empresa Petropolar y manifestó que iba a hacer este trabajo de 12 pozos con esta empresa Petropolar para que esta empresa, al estar presentada por ellos, tuviera cierto respaldo. Aunque Canacol les había dicho a los acreedores que Petropolar debía responder por sus deudas, en septiembre pasado, cuando algunas empresas intentaron embargar el taladro, Canacol se opuso, asegurando que el propietario no era Petropolar quien lo había importado. La parte operativa, tanto a nivel administrativo o acá en Bogotá, como en el campo, donde se desarrollaban las actividades, siempre estaba el personal de Canacol involucrado. Desde el trimestre anterior, Petropolar había desaparecido de las cuentas de Canacol, razón por la cual el Ministerio de Minas le pidió explicación a la petrolera. Entre Canacol y las empresas de servicios pusieron una empresa fantasma, a la que le asignaron todas las deudas y Canacol se quedó con todos los activos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, que adjudica y supervisa los contratos petroleros, dice que no puede responder por las razones que tuvo Canacol para contratar a los rusos. Canacol tiene plena autonomía para seleccionar sus contratistas y adjudicar los contratos en la cuantía que corresponda, dependiendo de los requisitos que le exija a sus subcontratistas, pero pues no es la agencia, la entidad llamada a calificar si fue un error o no fue un error lo que hizo Canacol. La empresa Petropolar desapareció desde el año pasado, mientras que Canacol, quien se opuso a la diligencia de embargo del taladro a favor de los acreedores, inicialmente guardó silencio. Sin embargo, se declaró el mayor damnificado tras la desaparición de los rusos y dice haber interpuesto una demanda civil contra Petropolar. La Corte Constitucional podría reversar su decisión de contar las regalías como impuesto pago a los usuarios de licencias mineras y petroleras, luego de que el gobierno se lo pidiera por el billonario impacto fiscal con motivo de la decisión. Marta Olaya. Mónica, los tributaristas que consultamos encontraron aspectos que dan a entender que no era tan fácil hacer tabula rasa con todos los contratos de concesión y ahora dicen que para saber si deben o no pagar este impuesto, hay que mirar cada contrato. De establecer beneficios tributarios o suprimirlos. Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible el artículo de la reforma tributaria que prohibía las deducciones de regalías del impuesto de renta para las empresas del sector minero y petrolero, la sala plena de esa corporación abrió la posibilidad de analizar nuevamente el fallo
tras la solicitud del Ministerio de Hacienda de revisar su impacto fiscal. Hasta que pague la regalía. Según algunos expertos consultados por Noticias 1, lo que está haciendo la Corte es aceptar un incidente poco usual en todas las decisiones que toma. Los magistrados de la Corte no pueden pensar en función de los impactos fiscales, sino que tienen que aplicar el derecho, aplicar la Constitución, porque ellos están tomando decisiones desde un punto de vista eminentemente jurídico. Insisten que no todos los contratos de explotación de petróleo tienen la deducción de las regalías, por lo que se debe determinar para qué casos aplica y para cuáles no. Es muy importante determinar en cada caso si efectivamente el operador está recibiendo en dinero o en especie la regalía, además de la parte que le corresponde en el contrato o no, para ser absolutamente transparentes en materia tributaria. La Corte debe tener en cuenta los aspectos económicos, los aspectos de finanzas corporativas, los aspectos de estructuración de proyectos, de project finance, que son los idóneos para tener claridad de dónde se puede deducir y dónde no se puede deducir. En su momento, el ministro de Hacienda advirtió que con el fallo de la Corte, la nación dejará de percibir cerca de 3 billones de pesos anuales, lo que obligará a hacer recortes presupuestales. En los próximos días, el gobierno radicará la solicitud ante la Corte para iniciar las audiencias. El Ministerio de Hacienda tendrá 30 días hábiles para sustentar el incidente de impacto fiscal. Por ahora, los gremios del sector volvieron a la incertidumbre, luego de haber cantado victoria por el fallo que les dio la razón. Las alianzas de los paramilitares con funcionarios de seguridad de la empresa petrolera Ecopetrol en 1995 comenzaron cuando el capitán retirado del ejército José Eduardo González, quien para la época se desempeñaba como subjefe de seguridad de la estatal en la sede de Barrancabermeja, infiltró a su sindicato, la Unión Sindical Obrera Uso. González, quien entregó su testimonio ante la JEP en febrero de este año, explicó que comenzó a recibir información a través de grabaciones que obtenían los hombres que él infiltró. El capitán retirado explicó las coordinaciones que hacía con oficiales de la policía, del ejército y del DAS para asegurar la entrada de las milicias paramilitares a Barrancabermeja. Estas acciones condujeron a una de las masacres más grandes realizadas por las autodefensas en esta ciudad el 16 de mayo de 1998, donde fueron asesinadas 7 personas y 25 más fueron desaparecidas. Tras el testimonio, la JEP aceptó el sometimiento de González por entregar información valiosa en la presunta participación de exdirectivos de seguridad de Ecopetrol con una incursión paramilitar en Barrancabermeja. En el mismo expediente 08 de la JEP se documentó que entre 2003 y 2007 paramilitares del bloque norte al mando de Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40 se apropiaron a través de testaferros de extensiones de tierras despojando por la fuerza a campesinos con el auspicio del ex coordinador del territorio de Incoder en el Cesar, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, quien aceptó que mientras estuvo en ese cargo los favoreció, como lo revela el Tribunal de Justicia en un comunicado. Estas operaciones ilegales se cometieron en alianza y en respuesta a los intereses de los frentes Mártires del Cacique de Upar y Julián Andrés Álvarez Pastrana del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. El exfuncionario mencionó nombres de servidores públicos y de terceros civiles. A través de compras a precios irrisorios, el acaparamiento y la reasignación de tierras a través de trámites irregulares en varios municipios del corredor minero del Cesar y otros municipios aledaños. Reyes tiene investigaciones abiertas en la justicia ordinaria y ya cumplió una pena de 10 años de cárcel por desplazamiento forzado, entre otros delitos, y espera que se resuelva su solicitud de sometimiento a la JEP.